Hola, mi nombre es Luis Madrid. Hej, min navn er Wendy Wieb und dit is onze dochter Amaya. En vi freuen ons sehr, dat vi kan hier onze Geschichte vertellen hier in Lebenswasser. Nuestra historia comienza en el 2020 cuando nos embarazamos por primera vez. Era algo que no esperábamos, pero igual nos alegró mucho la noticia. Yo sentía que podía perder al bebé, pero no quería tener pensamientos negativos, así que oramos a Dios y le pedimos que protegiera al bebé. Y en una mañana estaba yo viendo estados de WhatsApp y me salieron versículos bíblicos que me llamaron mucho la atención y los guardé, pero no le tomé mucha importancia. Entonces esa noche fue cuando perdimos a nuestro bebé. Fue algo muy difícil y a pesar de ser algo muy común, no dejó de ser muy triste. Y le preguntábamos a Dios por qué y no entendíamos qué era la razón. Pero Dios me recordó los versículos y su palabra que decía, Él nos estaba acompañando y que a Él también le dolía y que estaba ahí con nosotros, y eso nos ayudó y nos confortó. Pasaron los meses y volvimos a tener el deseo de tener un bebé, pero vimos que no era tan fácil. Entonces decidimos buscar ayuda de un doctor. El doctor nos recomendó un tratamiento y esa misma tarde tuvimos una reunión con unos amigos y ellos nos dijeron que antes de iniciar el tratamiento oráramos y se lo pidiéramos a Dios y tuviéramos fe. Entonces decidimos devolver el tratamiento y decidimos entonces dejarlo todo en las manos de Dios. Y seguían los meses y yo no podía embarazarme todavía, entonces decidimos tratar con mi salud. Y fueron varias cosas las que hicimos, no solo fue un tratamiento. Y en ese año nos acercamos mucho a Dios y tuvimos una relación más estrecha con Él. Pero nuestra lucha espiritual era sobre la oración y de si estaba bien o no pedirle nuestros deseos, sabiendo que había la posibilidad de que no era su voluntad darnos un bebé. Y en un momento orábamos con mucha fe y al otro momento estábamos con duda. Y una amiga nos hizo saber que la oración se trata más de escuchar que de pedir, y que estaba bien pedirle nuestros deseos a Dios, pero que nos ayudara a ver qué nos quería enseñar durante este proceso, y que al final nos alineáramos a su voluntad, y que aunque fuera o no darnos un bebé. En enero, cuando en una noche de alabanza, cuando terminamos el ayuno que hacemos como iglesia, el pastor Jacob Cornelsen dijo que Dios le había dado un versículo como profecía para muchos de la iglesia. Y ese versículo dice así en Isaías 43, el 18 al 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En momentos de duda no sabíamos si Dios nos escuchaba. Pero Dios ya estaba trabajando, como dice el versículo, por medio de los tratamientos. Tomamos ese versículo como su promesa. Y esa noche fuimos al frente con el equipo de oración y ellos nos ayudaron a orar. Y a las 2 semanas Dios contestó nuestras oraciones y nos bendijo con una bebé, y lo alabamos por eso. Amaya es una prueba de que Dios responde oraciones y lo alabamos. Pero también hemos aprendido a alabarlo cuando no responde otras oraciones como nosotros quisiéramos. Pero de eso se trata la fe, que tenemos un Dios bueno y amoroso que sabe darnos y negarnos lo que es mejor para nosotros.